Buenas tardes, mi nombre es Jefferson de Jesús Cabrera. Eh, Vengo a exponer sobre el contexto histórico de la Constitución de 1991, donde se promulgó esa Constitución del 91 debido a aquellos eventos sociales y políticos que en su entonces se vivieron. Fueron marcados por mucha violencia, por exclusión de diversos sectores como laborales, como la sociedad cultural, y de ahí se fue convocado a una convocatoria, a una Asamblea Nacional Constituyente que se estaba promulgando en el país por esos grandes contextos y esos acontecimientos que se vivían en ese entonces. Y dentro de esos acontecimientos se vieron eh, involucrados aquellos derechos individuales y aquellos derechos colectivos, el cual les voy a hablar de los derechos individuales de la Constitución política, esos derechos individuales que protegen la dignidad y la vida de todos aquellos ciudadanos colombianos para que no sean violados sus derechos, que son fundamentales. Otros derechos que fueron incluidos en aquella carta de 1991 fue aquellos derechos colectivos, los cuales la Constitución reconoció y protegió como derechos colectivos. Algunos incluyen derechos a la salud, derechos a la vivienda, derecho a la libre expresión. Otros derechos que fueron incluidos en aquella Carta de 1991 o aquellos derechos étnicos y culturales donde protegían aquellas culturas étnicas indígenas, afrodescendientes, raizales en sus derechos y en sus culturas que también fueron incluidos en aquella Carta de 1991. En aquella constitución, en aquella constituyente de 1991, en el aspecto político, se fue incluido un impacto significativo de la política colombiana, fortaleciendo la democracia, la participación ciudadana, los mecanismos para aumentar la participación ciudadana, participación popular, las ramas políticas. Se promovieron incluso sectores históricamente marginados, mejor representativos en ese entonces. En aquella carta de 1991 también hubo mucho fortalecimiento institucional en la creación de la Fiscalía General de la Nación, en la descentralización del país, en la Corte Constitucional, el Estado de Derecho. También actúa como un peso y contrapeso. El Estado, sin embargo, la estabilidad institucional y la corrupción continúa siendo un problema eh, persistente en esa lucha institucional. En aquella carta magna, en aquella constituyente de 1991, también se promulgó y se incluyó aquella innovación, lo que fue la acción de tutela, donde era un mecanismo para proteger los derechos de todos los ciudadanos con esa interpretación o con esa incorporación de la acción de tutela en esa carta magna. En aquella constitución del 91, en el ámbito, en los impactos económicos, desde una perspectiva económica, se reformó que se facilitara las inversiones extranjeras y las liberaciones de las economías políticas, y un crecimiento económico para que costa que aumentara la dignidad y la economía en nuestro país. En aquellos impactos sociales también hubo el reconocimiento de diversas culturas y fue lo importantes procesos étnicos que la constituyente de 1991 garantizó aquellos derechos a esas comunidades étnicas en sus culturas y
y fue algo, un avance significativo en el reconocimiento de un país multicultural. Y con esto llegamos a la conclusión de nuestro diapositiva y de nuestra explicación de aquella promulgación de la Constituyente de 1991, donde estuvo marcada de muchos hitos, más que todos en lo social, en lo económico, en lo cultural, y lo que con ellos contrajo la Constituyente de 1991, que en unos casos les hizo muy bien a nuestro país, protegiendo aquellos derechos individuales y colectivos que en estos momentos nos hay algunos mecanismos que nos protegen y una descentralización del país. Y en ese entonces se marcaron muchos acontecimientos que nos han conllevado a proteger nuestros derechos a nivel individual y colectivo para una Colombia mejor, para una Colombia más equitativa y para un crecimiento económico a nivel nacional, a nivel individual y a nivel colectivo. Bueno, muchas gracias. Con esto tuvimos un gran aprendizaje de lo que vivió nuestro país en esos acontecimientos entre los años 80, los años 90 y antes de aquella promulgación de la Constitución de 1991, que fue un hito importante para toda la sociedad colombiana. Muchas gracias.